Unidad 0, átomos y moléculas. Ya, primero que todo tienen que colocar en sus cuadernos cuál es el objetivo de la clase, y nosotros en esta ocasión vamos a recordar los contenidos acerca de estructura atómica. Todo el contenido de esta presentación ustedes lo pueden ubicar en las páginas 14 a la 25 de su texto del estudiante química primero medio Santillán. Además de esto, ustedes tienen que apoyarse con los links que están adjuntos a cada una de los títulos de la presentación, de los temas, para que puedan entenderlo de mejor manera. El tema primero que vamos a ver es estructura atómica. Para eso se adjunta un link. Ustedes van a pinchar encima sobre el link y los va a llevar a la presentación en PowerPoint, o sea, en video de YouTube, y colocan play. Etimología, átomo significa sin división. Sin embargo, esto no es del todo cierto según la teoría actual. El átomo es la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido. ¿Qué tenemos entonces? Las partes del átomo son dos. Tenemos el núcleo, que está con rojo, y en él nosotros podemos encontrar los protones, que son aquellos que tienen la carga positiva en el átomo, y los neutrones. Ya esa parte del átomo es la que tiene la mayor cantidad de masa. Rodeando el núcleo nosotros encontramos la nube electrónica, o la nube de electrones también, que está con amarillo acá. Aquí nosotros encontramos los electrones que se encuentran girando en distintas localidades de la nube electrónica, y recuerden que estos tienen cargas negativas. ¿Cuáles son las partículas subatómicas? Las que ya les mencioné, que son los electrones que tienen cargas negativas, y su abreviatura es una letra E con un signo menos. En el caso de los protones, su símbolo es P+, y indica que este tiene las cargas positivas en el núcleo en el interior. Los neutrones tienen carga neutra, por lo tanto, si tiene 5, 10, 50, 100, da exactamente lo mismo. Lo único que afecta es en la masa que tenga en el interior de su átomo mismo. Si nosotros nos damos cuenta, en el átomo encontramos las partículas subatómicas. Como bien les dije, los que están girando alrededor del núcleo son los electrones y tienen cargas negativas. Y en el núcleo mismo, que es todo eso, tenemos cargas positivas y neutras. Acá, por ejemplo, están con blanco todos aquellos que no tienen carga, por lo tanto hablamos de los neutrones. Y los que están con rojito, entonces estos son los protones, que van a tener la carga positiva. Mientras más grande sea el número de protones y neutrones al interior del núcleo, mientras más grande, entonces este va a tener mayor masa. Por lo tanto, la tabla periódica se va a ubicar en la parte más abajo de toda la tablita. Ahora, nosotros tenemos dos conceptos que son número atómico y número másico. El número atómico es exactamente lo mismo que decir la cantidad de protones que el elemento tiene. En cambio, el número másico, o el número de la masa, es la cantidad de protones más neutrones. Ahora, es importante recordar que los protones siempre se encuentran en equilibrio relacionándolo con las cargas negativas. Por lo tanto, si un elemento químico tiene 3 electrones, por defecto debiese tener también 3 protones. Siempre pasa esto con todos los elementos de la tabla periódica, siempre y cuando estos no tengan ninguna carga asociada.
Seguimos. Si yo, por ejemplo, tengo un elemento químico que tiene, por ejemplo, el calcio, tiene un símbolo más y es un más 2, entonces esto ya no está en equilibrio de carga, ¿ya? De hecho, cuando hay dos, cuando tiene cargas positivas, quiere decir que los electrones se van del núcleo, del átomo mismo. Ahora, volvamos acá. Dice acá el número de masa es igual al número de protones más neutrones. Y recuerden que eso está siempre dentro del núcleo. Todos los elementos que nosotros podemos ubicar en la tabla periódica tienen dos números. Un número pequeño y un número grande. El número pequeño siempre va a ser el número atómico. Y el número atómico siempre va a ser la cantidad de protones que éste tenga. Todos los elementos de la tabla periódica se ubican de acuerdo a la cantidad de protones que éste tiene. Por lo tanto, si yo tengo un átomo que tiene un protón, va a estar ubicado al principio de la tabla periódica. Y luego va a continuar con el que tenga dos protones. Y así. El número másico va a ser el número más grande. Por lo tanto, si yo quiero calcular la cantidad de neutrones de esto, yo tengo que restar el número grande con el número pequeño. Estos se restan y ahí me va a dar el resultado que va a ser el número de neutrones al final. Veámoslos en ejercicio. Acá nosotros tenemos que el nitrógeno tiene dos números, el número 14 y el número 7. El número 7 es el que les digo yo que indica el número de protones, por lo tanto se ubican inmediatamente acá. Si tiene 7 protones, por obligación tiene que tener 7 electrones también. Recuerden que esto no va a variar cuando el elemento no tiene ninguna carga. Ahora, para poder calcular la cantidad de neutrones que este tiene, entonces yo tengo que restar estos dos números y me va a quedar como 14 menos 7. ¿Cuánto es eso? 7. Y ahí está el resultado. Si nosotros miramos el silicio tiene dos números nuevamente. Tiene el número 26 y el 14. El número 14 es el número más pequeño, por lo tanto yo por obligación lo tengo que colocar aquí, en los protones. Ahora, si esto no tiene ninguna carga, si el silicio no tiene ninguna carga, entonces yo voy a decir, tiene 14 protones, por lo tanto también debe tener 14 electrones. Ahora, me pregunto por la cantidad de neutrones que este tiene. Y yo ya sé que para calcular la cantidad de neutrones, entonces yo debo restar el número grande menos el pequeño. Por lo tanto, me va a quedar como 26 menos 14 es igual a 12. Uy, no alcancé. Y lo mismo se hace para el aluminio. El aluminio entonces tiene 13 protones, tiene 13 electrones y queda 27 menos 13. ¿Cuánto es eso? 14. Y eso es todo, 14 neutrones. Ok. Para completar esta tabla entonces es bastante sencillo y aquí hay una diferencia. En el caso del sodio, el sodio tiene una carga positiva, que es esa que está ahí. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es completar la tabla de acuerdo a esos datos que nos solicitan. Entonces, necesitamos saber cuánto es la cantidad de protones. Como ustedes ya saben, el número más pequeño de los dos que aparecen en el elemento indica la cantidad de protones. Por lo tanto, yo voy a una tabla periódica, indico el sodio, y el sodio me voy a dar cuenta que tiene dos números. El 11 que está arriba, en el borde superior derecho, y 22.9, que es la masa atómica. Pero en esto de los elementos químicos nosotros tenemos que aproximar. Por lo tanto, los números que van a ser efectivos que vamos a utilizar va a ser el 11 y el 23. Volvemos entonces al ejercicio. Colocamos acá. ¿Cuántos protones dijimos que tenía?
11 protones. 11 protones. Por defecto tiene que tener la misma cantidad de protones que electrones, por lo tanto vamos a suponer que este tiene 11. Ahora, cuando a nosotros nos importa el signo que este tiene, para calcular la cantidad de electrones. Si tiene un signo más, quiere decir que del átomo de sodio, un electrón que estaba ahí en la nube electrónica, ¡pum!, se fue. Por lo tanto, si este tenía 11 protones, ahora ya no va a tener 11 electrones porque se le fue uno, sino que va a tener solamente 10. Entonces yo resto 1 y me va a quedar como 10. ¿Cuántos electrones ganados o perdidos? 1 perdió. ¿Ya? Tanto aquí tenemos 30 protones. Deberíamos tener 30 electrones, pero tenemos una carga positiva. Quiere decir que a este se le fueron 4 electrones. Por lo tanto, ahora ya no van a ser 30, sino que van a ser 26 electrones. ¿Cuánto ganó o perdió? 4 perdió. Y así hasta llegar al final. Número atómico. El número atómico indica la cantidad de protones, por lo tanto este también tiene el número 7. El neutrón se saca calculando de acuerdo a la resta de este número con este otro número. Estos dos números se restan. Por lo tanto, tenemos 14 menos 7, 8. Número de electrones de 7. Y eso es todo.